Buenos días, mi nombre es Ben Infante y el día de hoy les vengo a explicar sobre la medición y calibración de instrumentos. Primero le voy a explicar qué es la medición. La medición es el proceso mediante el cual se determina el valor de una magnitud física comparándola con una unidad de referencia establecida. Es una actividad fundamental en la ciencia, la ingeniería y la manufactura, ya que permite obtener datos precisos para garantizar la calidad y funcionabilidad de productos y sistemas. La medición se puede realizar de forma directa, que es cuando se obtiene el valor de una magnitud sin necesidad de cálculos adicionales. Por ejemplo, medir la longitud con una regla. O también se puede realizar de manera indirecta, que es cuando el valor buscado se obtiene mediante cálculos a partir de otras mediciones, como determinar la densidad a partir de la masa y del volumen. Ahora le voy a explicar qué es la calibración. Es el procedimiento en el cual se compara un instrumento con un estándar de referencia certificado, con el objetivo de verificar su exactitud y corregir posibles desviaciones. Este proceso es esencial en industrias como manufactura, la salud y la metrología, ya que garantiza que las mediciones sean confiables y cumplan con las normativas establecidas. La calibración se realiza siguiendo un protocolo que incluye la selección del estándar, la comparación de mediciones en condiciones controladas, el ajuste del instrumento si es necesario y el registro de los resultados para garantizar la trazabilidad dependiendo del tipo de instrumento y su uso. Sin la calibración adecuada, los instrumentos pueden generar errores significativos que afectan la calidad y seguridad en los procesos donde se utiliza. Ahora le voy a explicar la importancia de la medición y calibración de instrumentos en los procesos de manufactura. Son importantes ya que garantizan la calidad, precisión y eficiencia en la producción de piezas y productos. Su importancia también radica en varios factores clave, como que aseguran la calidad del producto. Cada pieza debe cumplir con especificaciones exactas para asegurar que el producto final funcione correctamente. La medición permite verificar dimensiones, temperatura, precisión y otras variables críticas. La calibración garantiza que los instrumentos usados en la medición sean precisos y confiables, evitando errores que podrían comprometer la calidad. Otro aspecto clave es la reducción de desperdicios y costos. La falta de medición precisa puede llevar a defectos en las piezas, lo que genera desperdicios de materiales y aumenta los costos de producción. Un instrumento calibrado y bien ajustado minimiza errores, reduciendo la cantidad de piezas defectuosas y optimizando el uso de recursos. Otro aspecto clave es la optimización de procesos productivos. Medir correctamente las variables involucradas en la manufactura ayuda a mejorar la eficiencia del proceso. Por ejemplo, en el mecanizado de piezas, el uso de instrumentos de medición de precisión permite verificar que los cortes y dimensiones sean exactos, reduciendo retrabajos y asegurando la uniformidad de la producción. Otro aspecto clave es el cumplimiento de normativas y estándares. Las industrias manufactureras deben cumplir con normativas internacionales de calidad y seguridad como la ISO 9001 o estándares específicos de sectores como la aeronáutica, automotriz o farmacéutica. La calibración de instrumentos asegura que las mediciones sean trazables y conformes con estas regulaciones, evitando problemas legales y comerciales. Otro factor clave es la seguridad en el entorno de trabajo. En muchos procesos de manufactura, el uso de instrumentos para medir precisión, temperatura o fuerza es clave para evitar accidentes. Un manómetro mal calibrado podría no detectar un aumento peligroso de presión en un sistema hidráulico, lo que podría generar fallos estructurales o explosiones. Garantizar mediciones precisas contribuye a la seguridad de los trabajadores y de los equipos utilizados. Otro factor clave es el desarrollo de tecnología y mejora continua.
la calibración y medición constante permiten a las empresas mejorar sus procesos productivos. Al tener datos precisos, es posible optimizar máquinas, materiales y métodos, promoviendo la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías en la manufactura. Los instrumentos de medición son dispositivos diseñados para determinar con precisión y exactitud diferentes magnitudes físicas como longitud, temperatura, presión, fuerza, velocidad, entre otras. Estos instrumentos son esenciales en los procesos industriales, ya que permiten recopilar datos confiables que son utilizados para verificar la calidad, supervisar parámetros clave y garantizar que los productos cumplan con las especificaciones establecidas. Su correcto uso es vital para mantener la eficacia, la seguridad y el control en las etapas de producción. Ahora explicaré las características de los instrumentos de medición. En los procesos industriales, los instrumentos de medición son clave para observar y cuantificar fenómenos físicos, químicos y eléctricos. Ahora bien, estos instrumentos no son sistemas ideales, sino reales y por lo tanto también tienen una serie de limitaciones que debemos tomar en cuenta para poder juzgar si afectan de una manera las medidas que estamos realizando y poder determinar asimismo la veracidad de las anteriores. Las características que definen el comportamiento de los instrumentos de medición son los siguientes. Primero, exactitud y precisión, el error, corrección, resolución, sensibilidad, gama y escala, banda de frecuencia, linealidad, eficiencia, respuesta estática y dinámica, error dinámico, tiempo de respuesta, tiempo nulo, sobrealcance. Primero les explicaré la precisión y exactitud. En general, estas dos palabras son sinónimos, pero en el campo de las mediciones indica dos conceptos completamente diferentes. Se dice que el valor de un parámetro es muy preciso cuando está muy bien definido. En otra parte se dice que dicho valor es muy exacto cuando se aproxima mucho al valor verdadero. Un ejemplo sería que si un termómetro siempre muestra 38 grados, cuando la temperatura real es 37 grados, es preciso, pero no exacto. Otro ejemplo sería el de un reloj de pulsera. Este reloj, aunque funcione correctamente y por lo tanto indique en cada momento la hora exacta, no tiene precisión, ya que resulta difícil leer los minutos e imposible determinar los segundos. Ahora tenemos el ejemplo de un reloj digital muy preciso, el cual nos proporciona las horas, los minutos, los segundos, las décimas y centésimas. El error se define como la diferencia entre el valor indicado y el verdadero, el cual está dado por un elemento patrón, donde el error es igual al valor indicado menos el valor verdadero. La corrección se define como la diferencia entre el valor verdadero y el valor indicado. Esto sería corrección es igual al valor verdadero menos el valor indicado. Como podemos observar, la corrección tiene signo opuesto al error. Es conveniente determinar la curva de corrección para cada uno de los instrumentos que utilicemos. Para realizar esto, determinamos la corrección para distintos valores de la escala del mismo. Graficamos los puntos obtenidos con respecto a los valores de dicha escala y unimos los puntos obtenidos con líneas rectas. Ahora les explicaré la resolución. Esta característica está relacionada con la precisión. La resolución de un instrumento es el menor incremento de la variable bajo la medición que puede ser detectado con certidumbre por dicho instrumento. Ahora le voy a explicar la sensibilidad. La sensibilidad de un instrumento es la relación entre la respuesta del instrumento, o sea, el número de divisiones recorridas, y la magnitud de la cantidad que estamos midiendo. Un ejemplo sería un voltímetro con alta sensibilidad. Detectará incluso pequeñas fluctuaciones en el voltaje, mientras que uno con baja sensibilidad solo captará cambios significativos. Ahora les voy a explicar las características gamma y escala. La gamma es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo que el instrumento puede medir de manera efectiva.
La escala representa las divisiones de medición dentro de la gama, pudiendo estar dividida en múltiples escalas para medir diferentes rangos. Un ejemplo sería un voltímetro digital puede medir una gama de medición de 0 a 1000 voltios y estar dividida entre varias escalas. Por ejemplo, de 0 a 10 voltios, de 10 a 100 voltios y de 100 a 1000 voltios. Banda de frecuencia. Se refiere al rango de frecuencia en el que el instrumento puede operar correctamente. Los dispositivos pueden estar diseñados para trabajar con señales continuas como en mediciones de baterías o señales alternas como en sistemas eléctricos industriales. Un ejemplo sería un osciloscopio que puede tener una banda de frecuencia de hasta 1 GHz, lo que puede permitir señales de alta velocidad. La linealidad hace referencia a la capacidad de un instrumento de ofrecer una respuesta proporcional al valor que se mide. En un instrumento lineal, un aumento uniforme en la magnitud medida genera un desplazamiento proporcional en el indicador. Un ejemplo sería un manómetro lineal, siempre mostrará un aumento proporcional en la presión medida. La eficiencia de un instrumento se mide como la indicación del instrumento dividida por la potencia que absorbe del circuito para poder realizar la medición. Un ejemplo sería un sensor de presión eficiente requiere menos energía para funcionar, lo que optimiza su desempeño en sistemas autónomos. Respuesta estática y respuesta dinámica. La respuesta estática se refiere al comportamiento del instrumento cuando mide cantidades estables, sin cambios bruscos. La respuesta dinámica indica cómo responde al instrumento ante variaciones repentinas de la magnitud medida. Un ejemplo sería un sensor de temperatura en un horno debe tener una buena respuesta dinámica para adaptarse a cambios rápidos en la temperatura. El error dinámico de un instrumento se mide como la diferencia entre la cantidad indicada en un instante de tiempo dado y el verdadero valor del parámetro que se está midiendo. Un ejemplo, un velocímetro puede mostrar una velocidad incorrecta cuando el vehículo acelera bruscamente debido al error dinámico. Tiempo de respuesta. Es el tiempo transcurrido entre la aplicación de una función escalón y el instante en que el instrumento indica un cierto porcentaje, 90%, 95% o 99% del valor final. Para instrumentos con aguja indicadora, el tiempo de respuesta es aquel que tarda la aguja en estabilizarse, aparentemente, lo cual ocurre cuando ha llegado a un porcentaje determinado. Un ejemplo sería un termómetro digital puede tardar algunos segundos en reflejar la temperatura correcta de un líquido. Tiempo nulo. Es el tiempo transcurrido desde que se produce el cambio brusco a la entrada del instrumento hasta que él alcanza el 5% del valor final. Ejemplo, un sensor de precisión con un tiempo nulo muy bajo reaccionará casi de inmediato a los cambios en la presión. Sobrealcance. Cuando un instrumento con una aguja indicadora se mueve más allá del valor real antes de estabilizarse, se produce un sobrealcance. Un sobrealcance pequeño es útil ya que ayuda a reducir el tiempo de estabilización, pero uno grande puede generar errores en la medición. Ejemplo, en un amperímetro analógico, si la aguja marca 2 amperios antes de estabilizarse en 10 amperios, ha habido un sobrealcance. Ahora les voy a explicar sobre los tipos de instrumentos de medición. Entre ellos podemos encontrar los instrumentos de medición de longitud y dimensión. Son herramientas utilizadas para determinar el tamaño, forma y distancia de un objeto con precisión. Estos instrumentos se emplean en diversas áreas como la manufactura, la ingeniería y la arquitectura y también la metrología. Entre ellos podemos encontrar las reglas y escalas, son las más básicas y permiten medir longitudes de manera sencilla. Los calibradores Vernier son herramientas de alta precisión para medir dimensiones internas, externas y profundidades. Los micrómetros, los cuales son instrumentos utilizados para medir mediciones extremadamente precisas de dimensiones pequeñas. Y los comparadores ópticos y proyectores de perfiles, los cuales permiten analizar formas y dimensiones con gran precisión. Otro tipo de instrumentos de medición son los instrumentos de medición de ángulos, los cuales son herramientas utilizadas para determinar la inclinación del ángulo entre dos superficies o líneas.
Entre ellos podemos encontrar los transportadores de ángulos, los cuales tienen un uso general en mediciones de ángulos, los inclinómetros digitales de mayor precisión para ángulos en fabricación y los goniómetros que se emplean en metrología para ángulos exactos. Instrumento de medición de fuerza y presión. Un instrumento de medición de fuerza y presión es una herramienta utilizada para cuantificar la magnitud de una fuerza aplicada sobre un objeto o la presión ejercida dentro de un sistema. Son fundamentales en manufactura, ingeniería mecánica y procesos industriales, ya que permiten garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de equipos. Entre ellos podemos encontrar los dinamómetros, que miden la fuerza aplicada en una pieza o máquina. También podemos encontrar los manómetros, utilizados para medir la presión en sistemas hidráulicos y neumáticos. También tenemos las células de carga, que son sensores electrónicos empleados en sistemas de medición automatizados. ¿Qué son los instrumentos de medición de temperatura? Son herramientas utilizadas para determinar el nivel térmico de un ambiente, objeto o sustancia. Son esenciales en múltiples industrias como la manufactura, la salud, la ingeniería y la investigación científica, ya que la temperatura influye en la calidad y seguridad de los procesos. Entre estos podemos encontrar los termómetros de mercurio, los cuales son usados tradicionalmente para mediciones básicas, y los termómetros digitales, los cuales poseen mayor precisión y facilidad de lectura. Y también tenemos los termopares y pirómetros, utilizados en ambientes industriales para altas temperaturas. Instrumentos de medición de electricidad. Los instrumentos de medición de electricidad son herramientas utilizadas para evaluar diversas magnitudes eléctricas como voltaje, corriente y resistencia. Son esenciales en la manufactura de componentes electrónicos, el mantenimiento de instalaciones electrónicas y la investigación en ingeniería eléctrica. Entre ellas podemos encontrar los multímetros, que miden voltaje, corriente y resistencia. También podemos encontrar los osciloscopios, los cuales son herramientas avanzadas para analizar señales eléctricas. Instrumentos de medición de tiempo y velocidad. Son herramientas utilizadas para registrar intervalos temporales y determinar la rapidez con la que un objeto se mueve. Son esenciales en diversas áreas como la manufactura, el deporte, la automoción y la metrología, ya que permiten evaluar el rendimiento y la eficiencia de procesos. Entre ellos podemos encontrar los cronómetros y relojes, que miden tiempos precisos en producción. Y también podemos encontrar los tacómetros, los cuales calculan la velocidad de rotación de objetos.